¿Será que se puede hacer hoy la presentación del informe anual acerca de este tema? Economía subterránea. Bueno, Sebastián Hacha, Óscar Orué, subsecretario de Estado, y Hugo Roy, un economista, especialista en macroeconomía, van a estar como disertantes que va a moderar la señora Patricia Dos Santos. Patricia Dos Santos va a estar como esta noche a las moderadora. 19. Pero queremos Porque es una pedir... invitación de Plaza Dende. Es una Plaza actividad que Dende. todos los miércoles se está llevando adelante y Sí. se transmite a través de NPI. Bueno, entonces a Sebastián Hacha, a quien agradecemos su tiempo, le pedimos, por favor, Sebastián, que pudieras reiterarnos didácticamente, es la economía subterránea. Cada año, ya sé, pero ¿qué es economía subterránea? ¿Qué interés puede tener en la opinión pública, en la señora, en el señor que está viendo el canal a esta hora o que está escuchando la radio, el trabajador, el taxista, el plomero, el albañil? ¿Cómo le afecta esto? ¿Qué es la economía subterránea? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oscar Muy y bien. Menchín, gusto ¿Qué tal? saludarles. Hola, Seba. Bueno, como todos los años, bien Sí, dijiste, ¿verdad? un clásico Poco ya. antes del pan dulce Sí. llega este informe, ¿verdad? Ujú. Creo que este año podemos poner como referencia principalmente los estragos que causó en la economía el coronavirus, ¿verdad? Sí. Y podemos ver cómo la informalidad afectó mucho más a ese sector informal que estuvo esperando el PTO 1, el PTO 2 en Ñangarecó, que no sabían si se transfería o no se transfería, que aquellas personas que estaban dentro del sistema de seguridad social, solamente por citar un ejemplo, de trabajadores formales que están en el IPS, donde recordemos que la evasión del IPS es del 64%, es decir, casi 7 de cada 10 paraguayos que están en relación de dependencia no tienen una jubilación ni un seguro social, por lo menos el que establece por ley obligatoriamente el Estado, y que estas personas sí tuvieron una retribución equivalente a un salario, a medio salario mínimo mensual asegurado, digamos, a través de los sistemas de pago que ya tenían ellos establecidos, Ministerio de Trabajo, IPS, Banco Nacional de Fomento, etcétera. Entonces, creo que, a ver, si queremos entender muy bien qué fue lo que pasó, es que cuando estás en el sector informal, realmente, gente la caballureza, o sea, no sabe a dónde acudir, porque al no haber invertido en donde la ley establece, al no haber cumplido con las formalidades que establece la ley para tener una previsión de ingresos y un seguro médico, las cosas fueron bastante difíciles para estas personas que 8 meses y hasta ahora sí, en verdad, esperando a ver si es que va a haber un PTU nuevamente, ver si es que pueden recibir una pequeña ayuda porque no tienen un trabajo formal, están trabajando en changas o no le están pagando IPS en el trabajo donde están realizando sus faenas, sus tareas diarias, y eso es bastante frustrante porque hay una pérdida de ingresos para las unidades económicas individuales. O sea, esto va a significar seguramente, bueno, para los organismos internacionales dijeron que la ONU, por ejemplo, con respecto al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, dijeron que retrocedimos 25 años en 8 meses. ¿Cómo? Imagínense, 25 años, o sea, sí. quiere decir que el impacto fue bastante fuerte, y creo que este año con más fuerza tenemos que bregar y pelear por una economía mucho más formalizada, que es lo que queremos hacer, y vamos a presentar esta tarde, como bien lo señalaban, con la gente de Plaza Pública de Ende y con NPI. Podemos reiterar, perdón por la insistencia, es la economía subterránea. ¿A qué es lo que hace referencia? Hay una economía subterránea. ¿Cómo se manifiesta? Por ejemplo, voy a poner un entendí, ¿verdad? Dijiste que de cada 10 trabajadores, 7 no están en el seguro. No están en el seguro. Es decir, allí hay una, se entiende, evasión, ¿verdad? De pago a seguridad social. El valor de esas 7 personas que no están, se cuantifica ya eso, pues. Tiene un monto de dinero determinado. Esa ya es una economía negra, o sea, no entra al fisco, no tributa, no paga impuestos. ¿Cómo es? Sí, definitivamente esta es una responsabilidad que no es atribuible al sector público o al sector privado, porque generalmente nos pasamos la pelota y por ese lado no viene la solución. La solución viene por tratar de tener una sociedad en la cual cumplamos todos con nuestras obligaciones. Al importar, no meter de contrabando, pagar los aranceles aduaneros. Al tributar todo lo que ganamos y no esconder parte a través de
cuentas en nombre de terceros en paraísos fiscales. Está la otra parte que ya no es susceptible de formalización, que es la parte del contrabando de armas, de narcotráfico, como hemos visto hace poco un golpe muy grande al narcotráfico en nuestras propias narices, Oscar y Menchi. Y creo que está también Fito, así que le mando saludos a Fito. Hoy justo no está Fito, porque se tomó un día libre. Sí. Bueno, nos estará escuchando, así que igual le mandamos un saludo. Seguro. Entonces, como vemos, hay un movimiento irregular tan grande que está pasando debajo de nuestras propias narices, porque esta gente evidentemente tuvo que haber hecho llegar ese dinero que generalmente es en efectivo. El efectivo es como la materia prima de la informalidad, ¿verdad? Para hacer pasar un contrabando, para hacer pasar una carga de droga. Generalmente uno no paga con tarjeta de crédito ni con cheque a nombre de, ¿verdad? O sea, este dinero no es rastreable. Es decir, todo lo que no puede ser contabilizado por el Estado o por las distintas reparticiones de gobierno y que en cierta manera representan un beneficio a corto plazo para las personas que están operando, es considerado parte de la economía subterránea informal. Que este año ha crecido y las previsiones de crecimiento son realmente alarmantes. Ya estamos prácticamente trepando a un equivalente casi como de la mitad al equivalente de nuestro Producto Interno Bruto, Menchi. Recordanos, por favor, cuál era el porcentaje de esa economía informal subterránea el año pasado, porque decías, hay un crecimiento en este año 2020. ¿Podrías darnos ambas cifras? Cuando les visité el año pasado estábamos en 41,8. Con las previsiones que hicimos este año, que nos acompañó también, como bien ustedes señalaban, el equipo de Hugo Roy, que fue justamente presidente de IPS, fue secretario técnico de planificación, es un reconocido economista, especialista en macroeconomía, y su equipo, el equipo de Mentu, las previsiones dan un salto al 46%. 46% es el equivalente al Producto Interno Bruto, o sea, casi la mitad. O sea, si eso tributara un 50%, tendríamos unos 600 millones de dólares extra en ingresos tributarios. Ahora, de ahí, lógicamente, que siempre es la discusión que solemos tener en esta época del año, que eso se vuelva a utilizar bien en la calidad del gasto público, que ha sido muy cuestionada. Fue titular justamente hace poco del diario Última Hora, el tema de la calidad del gasto y demás. Creo que es una cuestión que también tenemos que estar atentos, pero es una cuestión previa, tema de cumplir con este tipo de obligaciones legales, porque lo que estamos haciendo es dejando, lógicamente, a una sociedad en un estado de indefensión y en un estado de inseguridad bastante peligroso, y eso es lo que queremos evitar. La economía subterránea significa un peligro al final del día. Y para los propios sectores que hacen inversión, ¿verdad? Porque vos fíjate la competencia de alguien que paga todo, y sin embargo hay un determinado personaje que, digamos, tiene en blanco un montón de sus inversiones, entre comillas, pero Iyiquepe, como tiene contrabando, bueno, ni qué hablar de el narcotráfico, bueno, a pagar impuestos, no sea, yo trafico, yo llevo armas, yo llevo coca, eso no es así, o sea, estamos hablando de, digamos, una actividad ilícita. Entonces, para entendernos más, Sebastián, mucha gente se da cuenta, teniendo conocimiento de que hay gente al margen, ¿verdad?, de lo lícito y que factura un monto determinado de dinero que le hace estar cómodo hoy en la pandemia, por ejemplo. Y hay muchos que se rompen y no lo van a poder hacer, a lo mejor hasta algunos van a quebrar. Por eso el enfoque que queremos tener este año, Oscar, Menchi, audiencia, es la formalización es un derecho y un beneficio para todos. No debe ser una carga. Y para eso es muy importante trabajar en 5 áreas que estamos muy entusiasmados trabajando con la Secretaría de Estado de Tributación. En primer lugar, es la disminución de costos para la formalización. O sea, para una persona que se tiene que formalizar, eso tiene que ser prácticamente gratuito. En segundo lugar, utilizar plataformas tecnológicas. Ya lo está haciendo la SED, de hecho ha facilitado muchísimo el tema de la inscripción electrónica. A nosotros nos gustaría dar un paso más. Cuando nosotros digo las empresas del Grupo Pro Desarrollo, pero también estoy hablando de dar un paso más a incluir a más empresas en que sus cadenas de valor finalmente puedan servirnos para formalizar a más gente a través de una app telefónica, así como tenemos la app de Radio Monumental, que uno puede pasar a ver quizá el diario, puede quizás ver las noticias. Tratar de tener todas las soluciones en una sola app.
Eso va a ayudar muchísimo. Realmente la predisposición de la SED ha sido muy positiva. La predisposición del viceministro que va a estar esta noche, Oscar Urrutia, ha sido muy positiva. Para esto también es importante un shock de comunicación. Las empresas también se comprometen a meter todo este tema dentro de sus cadenas de información y de comunicación y de propaganda. O sea, aquí no estamos hablando solamente de la propaganda tradicional, sino estamos hablando de esto que se llaman los pop-ups que te salen de repente en unas llamadas donde dice, ya te formalizaste. Esa sería... Porque el circuito final de todo esto, y con esto termino, es que la gente pueda tener una inclusión financiera, es decir, que la gente pueda prestar un crédito a una tasa razonable de una institución financiera que sea respetable y que no les quilme finalmente, porque si no el círculo de pobreza se agranda y se perpetúa, Oscar Imenchi. No, me gustaría que incluso que puedas definirme, porque supongo que ese shock de comunicación es una de las herramientas. Hablabas de 5 en total, ¿verdad? Sí. Claro. Disminución de costos, plataformas tecnológicas, shock de comunicación. Sí. Inscripción masiva, que sería la consecuencia del shock de información. Exacto. Y la inclusión financiera. Inclusión financiera sería el último. Financiera, lógicamente, es trabajar con bancos. Hemos estado hablando con bancos públicos y bancos privados que están muy dispuestos a acompañar este proceso para recibir a los nuevos contribuyentes y que esto no sea finalmente un peso, que sea un alivio. ¿Por qué? Porque debe ser un derecho. Seba, la pandemia dejó al descubierto esto que ya decías, ¿verdad? La cantidad de empleos que están ahí en la informalidad, pero que finalmente estas micro, pequeñas y medianas empresas son las que generan prácticamente el 70% de los empleos en nuestro país. O sea, están en la informalidad, muchas de ellas o la mayoría de ellas, y entonces hay una precariedad laboral espantosa, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Porque acá hay una cuestión, en una microempresa es imposible pensar que esta persona pueda pagar IPS, por ejemplo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un pequeño taller de reparación de vehículos donde el dueño del taller es uno más en el taller y probablemente tenga 2 o 3 personas que lo acompañen, que ayuden con el trabajo. O sea, esa persona difícilmente pueda formalizarse con las condiciones actuales. Y así podemos ir describiendo una serie de otros tipos de empresas que son las que generan el empleo mayoritariamente en Paraguay. ¿Cómo hacemos? Hay una cuestión que tiene que ver mucho con el shock de información, Menchi, porque hoy en día el IPS, por ejemplo, ha aprobado sistemas de cotización que son muy novedosos. El tema de cotización por hora de trabajo o las cotizaciones para los contrapropistas, por ejemplo, que todavía no tienen un seguro médico, pero sí ya cubre el tema de jubilación. Y es impresionante el desconocimiento que hay sobre este tipo de cuestiones. Así como de repente desconocemos la cantidad de becas que ponen a disposición del gobierno. Entonces, lo que nosotros queremos decir ya no es culpar al sector público de que esto no se sabe, sino tratar de ayudar y decir, nosotros entramos en esta cadena de información. Nosotros ayudamos, por ejemplo, como estoy haciendo ahora gracias a ustedes, a hacerle conocer lo que está haciendo la SED, que es muy loable, y tratar de ver que esto, si nos decidimos empezar a echar la culpa unos a otros, sector público al sector privado, de ese fango no salimos. Ahora, si decimos, mira, yo tengo esta parte para poder ayudar, vos tenés esa parte para poder ayudar y sentarnos y tratar de construir algo, yo no creo que la solución vaya a ser a corto plazo. Eso también tenemos que decirlo muy bien, ¿verdad? Pero por lo menos permítanos comenzar a que la gente pueda utilizar. Ustedes saben que la penetración de teléfonos smartphones es casi el 97%, 96,7%. Ojo, eso no significa que las personas tengan conectividad 100% del tiempo o que tengan saldo, ¿verdad? Que es otra cuestión para navegar o paquetes de datos, ¿verdad? Pero ya es una gran cosa como para tratar de pensar de que muchas veces subvaloramos las capacidades que tienen las personas de poder inscribirse, por ejemplo, al simple o resimple, ¿verdad? Que son como los impuestos más básicos que tenemos en el Paraguay. Pero la rispidez, es decir, la dificultad que hay para llegar a esa inscripción final y para esa liquidación final de impuestos es lo que cuesta un poco, ¿verdad? Y allí lo que nosotros queremos ayudar, queremos tratar de que esa persona ya se inscribió, perfecto. El siguiente paso para pagar, debería pagar también en la misma app. Es decir, tener 5 pasos que sí o sí puede hacer en la app, donde finalmente vos puedas decir, bueno, por mes estoy tributando un monto que aparentemente es chico, pero si finalmente el universo se agranda, va a ser un monto importante y además esas personas van a tender a crecer. Hoy en día para un crédito en cualquier institución financiera seria te piden o IPS o presentación de últimas 3 o 6 IVA o formularios de impuestos, ¿verdad? Entonces eso hace finalmente que el círculo de la informalidad te
te tire para abajo lo que vos decías, Menchi, no puedas pagar finalmente tus costos básicos de funcionamiento. Y también hay un fondo para pymes que está manejando el Ministerio de MIPYMES, que es justamente para que el costo de esta formalización a estas empresas sea cero y sea un estímulo por lo menos en un plazo de tiempo de 1, 2 o 3 años. Seba, gracias por tu tiempo y por supuesto para continuar en este tema hoy a las 19 horas a través de NPI. Muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Sebastián Hacha.